placer poder estar acá. Un saludo a toda la población salvadoreña que se informa desde tempranas horas y especialmente que inicia este nuevo año, este 2022, con todas las pilas puestas y por supuesto confiando en Dios. Vamos a seguir informando a la población sobre los eventos de salud pública y qué bien iniciar con el tema del COVID-19. Sí, por supuesto, porque es un tema que sin duda alguna nos ha mantenido siempre vigente en el análisis y la discusión, y sobre todo viendo el comportamiento. Hubo un comportamiento muy positivo al cierre del año, ¿no? Totalmente. El número de fallecidos, así como también en el tema de contagios. Totalmente, yo creo que eso es de recalcarlo y es que hemos venido con una disminución sostenida, importante. Esa disminución sostenida ha sido a lo largo del tiempo y después de un incremento de casos con relación a Delta, una de las variantes de preocupación más importantes, y esta disminución ha llegado a tal punto que hemos reportado para el día 2 de enero pues una cantidad bastante pequeña de casos confirmados, que serían 25 casos. A esto debemos agregarle algo muy importante y sí hay que recalcarlo, y por eso he estado en entrevistas anteriores mencionando cómo llegamos a obtener una cifra baja hasta 37 casos confirmados por día. Evidentemente en el periodo vacacional pues la cantidad también de tamizajes se realizó por emergencias y se realizó en los diferentes puntos solo para pacientes, y esto puede evidentemente pues hacer una disminución en la cantidad de datos que se pueden obtener. Como lo podemos ver, 25 es el último reportado, sin embargo, yo creería que el promedio, como repito, andará entre los, en este caso, 25 y los 35 casos por día. Esta está bien actualizada. Esta es la última actualizada para el día 2 de enero, sin embargo, como repito, pues también estamos viendo que los días 31, primero, son días en los cuales la población pues no asiste con tantas frecuencias y se está realizando solo en el tema de emergencias y de pacientes. Ahora bien, lo que es innegable es la gráfica de disminución sostenida que ustedes pueden ver que está previa, que es totalmente una gráfica que viene desde aproximadamente septiembre-octubre, con una disminución sostenida. Si podemos ver la gráfica de casos confirmados por día, por favor, ustedes pueden ver una disminución sostenida. La siguiente, una disminución sostenida que está a partir de la fecha de septiembre, y de ahí esa curva, correcto, y ahí ha venido disminuyendo hasta llegar a tal punto que el 2 de enero de este año pues iniciamos con 25 casos confirmados por día. Ahora bien, esta disminución tiene una congruencia estadística, epidemiológica y por supuesto de ingresos hospitalarios. No sería lo mismo que veamos una disminución de la curva y los hospitales saturados. No sería lo mismo que veamos una disminución de la curva y 10, 12, 15, 20 letalidades diarias. Hemos observado una congruencia que podemos, pues todos los salvadoreños, visualizar desde el momento en que tenemos el Hospital El Salvador, que es nuestro hospital de referencia, en el cual tiene la capacidad de poder atender a 1000 pacientes, un hospital totalmente vacío, que está permitiendo en este momento, dada la disminución de casos por día, por ende la disminución de ingresos y por ende la disminución de uso de cama de UCI, nos ha permitido hacer mantenimiento, las obras correspondientes a la perfilería, pequeñas reparaciones, las líneas vitales, los aires acondicionados, para poder fortalecer el hospital y estar preparados ante cualquier incremento. Esa imagen, ministro, fue muy motivadora, si lo queremos ver desde el punto de vista de que qué bueno, ¿verdad? No tenemos enfermos, pero hubo fallecidos. Estos fallecidos que se dieron en ese contexto, ¿qué fueron? Y eso es importante el mencionarlo, porque yo no quisiera que demos chance a la desinformación en el cual se trate de confundir el hecho de que nosotros mencionamos que El Salvador ha tenido una disminución y nos ha permitido el Hospital de El Salvador hacer todo el proceso de reparación, no quiere decir que no tengamos ningún caso ingresado. Y ustedes lo pueden ver en las cifras. Si nosotros nos vamos a la primera parte de las cifras, podemos observar que tenemos 8 pacientes críticos, tenemos 69 pacientes graves, que son pacientes que están en la red hospitalaria, que no es el Hospital de El Salvador, y que están recibiendo atenciones. Y es que nunca se mencionó que no había ningún caso de COVID en el país. Evidentemente se siguen atendiendo pacientes, pero no ha habido ingresos recientes y eso es congruente con la disminución. Es correcto. En esa parte de la gráfica nosotros podemos observar esa disminución a tal punto que tenemos ya la fecha 69 casos graves, que es el naranja, y un poco
casi imperceptible, 8 pacientes que son los críticos, y esos están distribuidos a lo largo de la red. Hospitales como el San Juan de Dios de San Miguel, San Juan de Dios de Santa Ana, hospitales como el Hospital Saldaña, el Hospital Rosales, que tienen unidades de cuidados intensivos, y eso nos ha permitido, pues, en ese soporte que tiene el sistema de salud, en este momento avanzar con el Hospital El Salvador. Era necesario hacer esa aclaración pertinente para evitar un poco la especulación, entonces. Sí, y más que la especulación, evitar la desinformación. Sí, porque de hecho la fotografía, ver que no haya nadie y después decir, bueno, entonces, ¿qué Sí, hay? correcto. La disminución de casos que hemos tenido, lo cual es importante logro de todas las estrategias que la población ha venido cumpliendo, creo que nos ha permitido el llegar a un punto en el cual el Hospital de Salvador viablemente se podía entrar en el pequeño mantenimiento que estamos esperando finalice para el día viernes. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Porque alguien dirá, bueno, ¿y el Hospital de Salvador qué necesidad tiene en este momento? Bueno, hay siempre pequeños detalles. Recordémonos que una vez, en septiembre estábamos con 960 pacientes. Una vez iniciado el proceso de atención de pacientes, no se puede ingresar a esas áreas a menos que se ingrese con equipo de bioprotección de nivel 3, lo cual hace difícil el mantenimiento de pequeñas situaciones que pueden ser desde perfilerías hasta el mantenimiento de los aires acondicionados. Ahora, el hecho de poder disminuir en la cantidad de casos y poder darle este mantenimiento tiene el objetivo fundamental de preparar nuevamente el Hospital El Salvador para que esté en condiciones óptimas para poder afrontar nuevos incrementos de casos. Y estos incrementos se van a dar. Estadísticamente son probables y se han modelado, y lo vamos a mencionar probablemente más adelante. Sí, evidentemente en el acumulativo, evidentemente fue, pues podemos mencionarlo, un año difícil, al igual que el 2020, que han sido los 2 años de la pandemia, pero hay que agregar un componente, y yo creo que es justo el agregarlo, y es que hemos estado ante la presencia de una de las variables más duras a nivel internacional, que fue la llegada de la variante Delta. El Salvador, pues, lo mencionó al principio, e incluso, como siempre hay espacios para la desinformación, ciertos medios decían de que pues no se había confirmado Delta, a pesar que nosotros ya estábamos, pues, mencionándolo. Ahora, esta aparición de nuevas variantes que han tenido hasta cierto punto mayor, podríamos decirlo, facilidad en la transmisión, virulencia, disminución de los efectos de los biológicos o el tratamiento, lo cual puede generar hablar de hasta cierto punto de una cepa más dura o una variante más dura, ha hecho que tengamos más complicaciones. Y alguien dirá, bueno, entonces quiere decir que esta variante era más agresiva. No, quiere decir que esta facilidad de transmisión alcanzó mayor porcentaje de población, y esta facilidad generó que tuviéramos, pues, mayor acumulado de complicaciones. Vámonos ahora a ese elemento que dejábamos planteado antes del corte, ministro. Ayer decía usted que se espera un alza de contagios a inicios de febrero, ¿sí? Es correcto. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos, digamos, leer si venimos de cero casos? De 0 casos. Bueno, de 25 casos. Okay. Es importante el mencionarlo. Evidentemente, la parte de fin de año, la tradición nos conlleva a que tengamos siempre actividades relacionadas a la actividad cultural. Entonces se agrupan personas, esto genera que disminuyan de alguna manera las medidas, esto genera que de alguna manera haya más exposición, y esto podría llevar a un incremento de casos, un pequeño incremento de casos que podría observarse un par de semanas después de las actividades. Esto es estadísticamente lo que podría suceder usual. Ahora, también tenemos una situación que es un modelo, que esto a través de la aplicación de ecuaciones matemáticas, en este caso Holtzing-Winter, entonces esto nos permite modelar los datos, saber qué es lo que esperamos más o menos que vaya a suceder. Y es importante el poderlo mencionar. Yo quiero mostrarles en esta imagen. Vamos a ver esta. En esta imagen ustedes pueden observar cómo hemos venido de una disminución sostenida, ¿verdad? Esta es la disminución que hemos tenido hasta el punto de llegar a un aproximado de los casos que estamos teniendo hoy, 25 casos. Okay. Entonces, esperamos observar un pequeño incremento hacia enero. Esos picos, después de la caída, es lo que se proyecta estadísticamente que podemos tener. Es correcto. Y este primero es el que estadísticamente podría suceder a causa de las actividades de fin de año. Sin embargo, como ustedes pueden observar, este de acá
que es el modelo tanto adictivo, multiplicativo y mixto que aplica la ecuación de Olsen-Winters, nos permite estudiar cuándo en lo que va de este año vamos a obtener incrementos relacionados a las elevaciones y disminuciones que ha venido teniendo la pandemia. Me aflige eso. Ahora, es importante que podamos observar algo. Este incremento que podemos ver en febrero o marzo que va a suceder, o es muy probable que esto suceda, no está llegando cerca de la mitad y siempre con tendencia a la disminución de la última elevación que tuvimos en septiembre. Ahora, y posteriormente hay una proyección para octubre, noviembre. Ahora, esto de que es importante, estos son modelos matemáticos. Así es correcto. Decía, me preocupa y ojalá no suceda, pero igual. Es correcto. Y darle la tranquilidad a la población, y por eso quisiera aprovechar mucho para que no permitamos ese espacio de desinformación que después vaya a generar. Es que no se tomaron medidas en fin de año y todas estas acciones generaron que eventualmente este incremento de casos se vaya a dar y ya comienza la especulación y toda la desinformación. Realmente los modelos nos predicen cuándo podría suceder un incremento y es así como se van aplicando las estrategias para que de esta manera pues tengamos los resultados que hoy El Salvador está teniendo y de los cuales está siendo reconocido a nivel internacional. No todos los países tienen la oportunidad de decir en este momento de fin de año, decir, bueno, estamos con la menor cantidad de casos, una disminución sostenida y congruente también con una disminución en la cantidad de letalidades. Y eso es importante el mencionarlo, porque no solo se trata de que ha disminuido la cantidad de casos, sino que también ha disminuido las letalidades. Y eso ha venido congruente con la misma situación, pues básicamente del COVID. Ahora, en esta imagen ustedes pueden observar también otro modelo. Este es el modelo predictivo de las letalidades. Entonces ustedes pueden ver también que un poco, si tuviéramos el comparativo de las dos imágenes, podemos observar que igual podemos llegar a tener congruentes elevaciones ante letalidades subsecuentes a la elevación que pueda presentarse en febrero o marzo. ¿De qué depende esto? Pues depende del compromiso, del cumplimiento de la normativa y también pues de la vacunación. Nunca... Porque en términos, digamos, numéricos, entiendo que la tercera vacuna está baja dentro de la tercera. Sí, es un dato importante. No es que está baja, estamos hablando de que es la última estrategia implementada y que va creciendo a un ritmo en paralelo de dos estrategias más, que sería la primera, la segunda y en todos los grupos etarios. La segunda creo que la mayoría la tenemos. La mayor parte de la población ya la tiene. Ahora, también estamos ante una tercera dosis. Yo no la tengo todavía, pero yo voy a ir por ella. Sí, es importante colocarla. Y precisamente qué buen ejemplo, porque así existe varias población que al tener ya las dos dosis y tener una tranquilidad de que ya no se ha visto afectado y de alguna manera se siente seguro con sus dos dosis, dice, bueno, voy a dejar la tercera dosis para mañana y así vine a la entrevista pasada y me dijo que sí le iba a colocar y vamos a otra semana. Entonces, ya me está delatando más todavía. A ver, ministro, pero el tema es que hay muchos mitos, hay muchos temores sobre esto y no lo digo por mí, no, al contrario, creo que es importante hacer las valoraciones muy personalmente para poderse tener las tres dosis, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que es muy importante el que la población lo vea, porque es lo que está pasando en la mayor parte de la población. Lo vamos postergando, pero es importante el recalcar, una tercera dosis lo va a proteger más. Una tercera dosis tiene un efecto bien interesante y lo vamos a explicar. Cuando usted tiene su primera dosis, el cuerpo reconoce el efecto del virus y comienza a generar defensas. Luego viene y se aplica una segunda dosis para fortalecer esa defensa que el cuerpo ha generado, a tal punto que nos lleva a un nivel óptimo de defensas, el nivel más alto, podríamos decirlo, de defensas ante el COVID. Pero ¿qué sucede? Las defensas duran, algunos libros dicen, algunos estudios, en este caso evidencia dice que dura desde 6 meses hasta 12 meses. Entonces, evidentemente, con el tiempo de la segunda dosis, las defensas comienzan a disminuir en cantidad. Entonces, ¿qué es lo importante de la tercera dosis? Que antes de que disminuyan a cero las defensas, nosotros logramos nuevamente elevar esas defensas a su nivel más alto. Y es así que el día de ayer mencionábamos que se habilita la tercera dosis después de 3 meses de la aplicación de la segunda dosis. ¿Con qué objetivo?
con mantener a toda la población con el nivel más alto de defensas ante la posible llegada de una variante de preocupación como es el caso de Omicron, que está ya alrededor de los países hermanos en Centroamérica. Bueno, Costa Rica es uno de ellos. ¿Y nosotros no se ha descubierto un caso todavía? A este momento no se ha identificado un caso de Omicron. Puede, y retomo las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, que si bien es cierto, se ha identificado en ciertos países, puede ya existir en otros países. ¿Y qué es lo importante de esto? Hacer la conciencia de que esta facilidad que tiene el virus, que se traduce en mayor virulencia y transmisión, debe de ponernos alerta para recibir oportunamente nuestra tercera dosis, que haría que las defensas del cuerpo no bajen a cero, sino que antes de que éstas vengan y lleguen a cero, nuevamente se incrementan y estén en un nivel óptimo y podemos tener o afrontar cualquier contagio de COVID, pero con defensas altas y esto menor cantidad de complicaciones. Eso es bien importante aportarlo y qué bueno, porque siempre que nos reunimos es para darnos más información sobre cómo se está comportando toda esta información, ¿no? En términos de cómo se está. A ver, esto que se prevé se podría considerar como su momento, como esas pequeñas olas aisladas de casos de contagios para febrero o marzo, me decía que podría tenerse aproximadamente. En proyección. ¿Verdad? En proyección, en modelo matemático. Hay algunos médicos que indican que podría ser una cuarta ola masiva. ¿Podríamos hablar de una cuarta ola? Podemos hablar de que se va a incrementar los casos y es que es una cuarta elevación de casos, y hay que recordar algo, siempre hemos tenido incrementos que han sido menores a la afectación inicial. Si nosotros recordamos cuando el COVID llegó al territorio, pues presentó una cantidad de casos relacionados a 440 casos, y si bien es cierto esos 440 casos fueron los más altos, la segunda elevación de casos no superó los 440 casos. Ahora, evidentemente en ese incremento, elevaciones y disminuciones estadísticas de casos, lo importante no es el número, lo importante es que a mayor cantidad de contagios, mayores ingresos hospitalarios, y a mayores ingresos hospitalarios, mayores letalidades. Entonces, cada vez que hay incremento en la cantidad de casos, pues van a haber pacientes que ingresan en una unidad de cuidados intensivos. Y si ingresan en una unidad de cuidados intensivos a causa de la gravedad del COVID, van a haber pacientes que puedan tener letalidades. Es ahí lo importante de, independientemente si esta sea mayor o menor, el cumplir los protocolos de bioseguridad y el estar preparados con la vacunación, que es la defensa más alta. Ministro, Israel va por una cuarta dosis. Importante el anuncio, ellos mencionaban una cuarta dosis recientemente, bueno, tendrá 24 o 48 horas de haberse publicado a nivel internacional. Es importante el recalcar que esta cuarta dosis tiene el objetivo, como repito, de poder tener a la población con la titulación más alta de anticuerpos y de esta manera pues disminuir los efectos negativos de la pandemia. Y es bien interesante porque de alguna manera podríamos hacer un esquema en el cual nosotros podemos tener una línea basal de anticuerpos, ¿verdad? En esos anticuerpos, luego de la primera dosis de vacuna, lo voy a tratar de esquematizar, nosotros tenemos el inicio de la elevación de las defensas. Aquí lo vamos a poner, defensas. Y luego de esta elevación de las defensas, con la segunda dosis se incrementan aún más las defensas. Pero luego esto trae una disminución. Y entonces la tercera dosis lo que genera es que antes de que sobrepase la línea, nuevamente los anticuerpos se eleven. Entonces una cuarta dosis, van a disculpar un poco mis dibujos, pero la lógica genera que nosotros, después de la aplicación de la primera dosis, comienza la elevación de anticuerpos. Con la segunda dosis se alcanza el mayor nivel de anticuerpos, pero luego esto tiende a bajar con el tiempo. Entonces, antes de que este nivel de anticuerpos llegue a cero, aplicamos una tercera dosis, lo cual evita que esto baje a cero y nuevamente se vuelvan a alcanzar las titulaciones. Igual es con la aplicación de la cuarta dosis y esto nos permite de alguna manera pues tener la mayor protección posible ante el COVID. Ahí está el punto clave de por qué es importante la tercera vacunación, es decir, mantener siempre vigente la inmunización. Es correcto, la importancia es que no llegue a cero la titulación o las defensas, sino que antes de que lleguen a cero, nuevamente la volvamos a elevar. Sí, yo creo que son temas muy importantes a abordar. Primero que nada, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, y me voy a permitir dar ciertos datos, y es que
que, por ejemplo, Alemania está notificando 12.515 nuevos casos de coronavirus el último día. El gobierno británico se prepara para una ausencia del personal público del 25%. Reino Unido notifica más de 137.000 casos y 73 muertes. Estamos viendo a nivel internacional una situación importante de incremento de casos y de otros efectos que conlleva el incremento de casos, como es la ausencia laboral. Y Estados Unidos es ejemplo también de lo que está sucediendo ante el incremento con la nueva variante. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia de que estos países están teniendo esto y El Salvador pues no está teniendo este tipo de situaciones? Mucho tiene que ver con el comportamiento y el cuidado y el uso de los protocolos de bioseguridad. Alguien dirá, bueno, pero en El Salvador ha disminuido el cumplimiento de los usos de bioseguridad. Yo le puedo decir, el cumplimiento de uno de los más importantes, que es la mascarilla, se mantiene bastante todavía en el país, caso contrario de otros países que literalmente ya nadie usaba una mascarilla. Entonces usted puede hacer de alguna manera el comparativo y decir, en El Salvador se sigue utilizando una mascarilla. Si ustedes, y bueno, los salvadoreños que de alguna manera se permitieron salir a final de año, se percataron de que fuera del territorio hay países en los cuales ya la población no utiliza los protocolos de bioseguridad, ni siquiera se protege a través del uso de una mascarilla. Entonces, esos son factores que van sumando. Aparte de eso, tenemos que agregar otro componente importante, y es, aquí hemos llegado a la oportunidad, o el aporte de ese granito de arena de cada uno de los salvadoreños, en que ha aplicado o se ha permitido recibir sus 2 dosis de vacuna. Estamos todavía con la última de las estrategias y la implementación de la tercera dosis, pero va creciendo. Estados Unidos hay grupos o sectores u otros países en los cuales hay movimientos de personas que están en contra de la vacunación, lo cual genera un campo o un grupo poblacional importante que está sin defensas ante este virus tan importante, y esto genera que sigan incrementando los casos confirmados y por ende, consecuentemente, ingresos hospitalarios, letalidades, y esa es parte de las diferencias que se están experimentando en El Salvador. Tenemos 3 puntos importantes para afrontar la pandemia, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué las medidas no se han tomado medidas más restrictivas? Y eso es un dato importante a mencionar. Nosotros sabemos que no podemos parar la llegada del coronavirus en algún momento y subsecuentemente las variantes que se están diseminando a lo largo del mundo, y esto es Ómicron. Ahora, sí se puede evaluar el riesgo y tomar decisiones en base a la preparación de los países, y hay 3 puntos que debemos resaltar y que la población tiene que conocer. Un país puede decir que está preparado cuando tiene, una vacunación importante. En El Salvador tenemos casi cerca del 80% primera dosis, 72% de tercera dosis, y estamos por acercarnos al 20% de tercera dosis. Eso es un dato importante. Segundo, un país debe tener insumos, medicamentos del tratamiento médico y farmacológico del COVID-19, oxígeno en su territorio. El Salvador tiene abastecimiento del 100% de los más de 150 medicamentos que son para el tratamiento de COVID en el Hospital de El Salvador. Tenemos oxígeno, bueno, cada uno de los tanques de oxígeno almacena 15.000 galones de oxígeno líquido que está en el hospital, y tenemos son 30.000 galones de oxígeno líquido más toda la red de hospitales. Solo estoy hablando del Hospital de El Salvador. Tenemos preparado con insumos y medicamentos para estar abastecidos. Y tercero, y lo más importante, los sistemas de salud deben de tener capacidad para poder atender a la población que se incrementase ante un efecto de variante del COVID. Y eso es camas hospitalarias. Tenemos el 100% de camas en este momento en El Salvador que están dándoles mantenimiento, que se le está haciendo lo necesario. Esperamos que termine el día viernes, y esto ha sido gracias a la disminución. Eso quiere decir que como país estamos preparados para poder afrontar. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿y por qué nos retrasamos? No, las medidas de bioseguridad en los puntos no frenan o evitan la llegada de variantes, retrasan las llegadas de variantes. ¿Por qué vamos a retrasar la llegada de variantes si en este momento de alguna manera, pues evidentemente estamos preparados, se toman todas las medidas en base al Reglamento Sanitario Internacional? ¿Y eso qué son? El toma de temperatura, las medidas generales. Entonces vamos analizando los riesgos para que de esta manera, pues evidentemente la población pueda tener la tranquilidad y la seguridad que el sistema de salud puede darle la atención necesaria. Un dato importante, influenza es una de las enfermedades estacionarias en el país que más frecuentemente tenemos, y es que las enfermedades respiratorias son quizás la cantidad más alta de padecimiento. Y me voy a permitir tomar un dato. Vea, en 2019 reportamos una cantidad de 1.936.510
infecciones respiratorias para la semana 51, que es la semana del 19 al 25 de diciembre. Para el día 2020 tuvimos 1.077.688 y para el año 2021 tenemos 1.270.408. ¿Qué varía? Estamos viendo en el comparativo que para el 2020, que ha sido una de las afectaciones más grandes, pues hemos tenido pues esa variación de la disminución de los casos. Sin embargo, nos hemos mantenido siempre menor a lo usual que observábamos en el 2019. Y esto es debido al uso de las medidas de bioseguridad, a la mascarilla. Ahora, ¿qué quiero decir? La mayor parte de las infecciones respiratorias o es catarro, resfriado común o se trata de una influenza. Entonces, es una enfermedad que suele suceder y estamos ante la presencia de la nueva no es una variante, porque no es una variante, se trata de fluorona, que es la combinación de flu y de rona, que sería la flu de la gripe y el rona del coronavirus. Entonces se trata de la combinación en paralelo de una afectación por influenza y en paralelo por coronavirus. Ahora, ¿Es letal esto? No, definitivamente cualquier afectación por coronavirus puede llegar a ser letal y cualquier afectación por influenza, dependiendo de los comórbidos, también puede llegar a ser letal. Entonces hay que tratarse inmediatamente. Ahora, no quiere decir que flurona sea pues una variante más agresiva, quiere decir que es la evolución de la influenza en paralelo del coronavirus, lo cual dos enfermedades respiratorias pueden llegar a ser pues más grave en aquella población vulnerable, aquella población de más de 60 años, que padece enfermedades pulmonares, que tiene también diabetes, hipertensión, que no tiene un estilo de vida saludable o que de alguna manera pues no tiene defensas ante, en este caso, el coronavirus. Ya para finalizar, escuché decir de algunos médicos que el hospital de El Salvador, que ha sido el hospital COVID, por decirlo así, pasa a ser un hospital de segundo nivel. ¿Es cierto esto? No, totalmente es incorrecto. Podemos mencionar que el hospital tiene, desde su inicio y su creación, tiene una visión de poder llegar a ser un centro especializado de atención de enfermedades, pero eso va a ser al salir de la pandemia y no va a ser de un segundo nivel. No es un segundo nivel. Esperamos poder llegar a un cuarto nivel o un quinto nivel de atención, que sería institutos especializados para las atenciones muy particulares de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer en este momento el hospital? Pues se está dando el mantenimiento, estamos esperando acabar ese mantenimiento, la desinfección de la carga bacteriana o de bacterias hospitalarias para el viernes y poder estar listo ante el posible incremento y las atenciones necesarias de COVID-19. Bueno, creo que quedamos bastante informados sobre toda esta plática que hemos tenido. Quiero agradecerle, como siempre, ministro, que nos acompaña. Un placer poder estar acá y informarlo. Es importante que la población conozca de primera mano los datos ante el COVID, las estrategias y cuál es la evolución que estamos presentando. Siempre decirle, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evita asistir a aglomeraciones, por favor, vacunémonos si no nos hemos vacunado y de esta manera pues esperamos que estos datos continúen y si es necesario tener que hacer lo necesario para salvaguardar la vida de la población, no duden que el Ministerio de Salud, a través de todas las herramientas que nos ha dado el presidente, lo vamos a seguir haciendo.